Mi madre me echó después de descubrir que estoy embarazada y me llamó una desgracia. ¿Ahora quiere estar en la vida de mi hija después de descubrir quién es su padre? Tenía 18 años cuando le dije a mi madre que estaba embarazada. Me dio 2 horas para hacer las maletas y largarme. Dijo que había elegido ser una zorra, así que podría descubrir las consecuencias sola. Cambió las cerraduras mientras me sentaba en el escalón de entrada con 2 bolsas de basura llenas de ropa y sin tener dónde ir. El padre de mi hija fue cosa de una noche durante la orientación de primer año en la universidad. Ni siquiera sabía su apellido, solo que se hacía llamar Alejandro, y estaba de visita desde Suiza. Nunca lo volví a ver después de esa noche. No tenía su número, no conocía su universidad, nada. Abandoné los estudios, me mudé a un refugio, tuve a Carmen sola en un hospital del condado mientras mi madre le decía a todos que me había escapado para ser stripper en Las Vegas. Siguieron 5 años de infierno absoluto. Trabajaba como mesera en un restaurante donde los clientes me tocaban el trasero por propinas de 2 euros. Vivía en un estudio con moho negro y cucarachas. Carmen dormía en un cajón de cómoda porque no podía permitirme una cuna. Cupones de alimentos, citas del WIC, caminaba 4 kilómetros al trabajo porque el autobús no funcionaba tan temprano. Mi madre vivía a 20 minutos en su casa de 4 habitaciones. Nunca llamó, nunca visitó. Le dijo a la familia que yo estaba muerta para ella. Mi hermana Denise se encontraba conmigo en secreto en los parques. Le traía ropa a Carmen de tiendas de segunda mano, pero tenía demasiado miedo de hacer más. Mamá había amenazado con cortarla a ella también si me ayudaba. Lo logré de todos modos. Saqué mi diploma a través de un programa en línea mientras Carmen dormía. Comencé la universidad comunitaria cuando ella cumplió 3 años. Encontré mejores trabajos de mesera. Ahorré cada centavo. Nos mudamos a un apartamento más seguro. Carmen era brillante, divertida. Comenzó a leer a los 4 años. Podía hacer matemáticas básicas antes del jardín de infantes. Todo lo que hacía era por ella. El mes pasado, un hombre entró al restaurante donde trabajaba. Traje caro, acento suizo, siguió mirándome fijamente. Finalmente preguntó si había ido a la universidad estatal hace 5 años. Mi corazón se detuvo. Era Alejandro, pero ahora se hacía llamar Alessandro Moretti. Su familia poseía una cadena de hoteles de lujo por toda Europa. Había estado tratando de encontrarme durante 2 años después de que su primo le mostrara mi foto del archivo de orientación universitaria. Había contratado investigadores, buscado en redes sociales, gastado miles tratando de rastrear a una chica con la que había pasado una noche porque no podía olvidarme. Le conté sobre Carmen, le mostré su foto. Lloró ahí mismo en el restaurante. Su padre lo había estado presionando para casarse con alguna heredera rica, pero Alessandro se había negado. Siguió pensando en la chica americana que citaba a Shakespeare ebria y se reía de sus chistes terribles. Quería conocer a Carmen inmediatamente. En una semana, había establecido un fondo fiduciario para ella. Nos compró una casa, insistió en pagar 5 años de manutención infantil, atrasada a 10.000 euros mensuales. Su familia voló desde Suiza, abrazó a Carmen como si siempre hubiera existido, la cubrió de regalos y afecto. Fue entonces cuando mi madre reapareció. Se presentó en mi casa nueva con flores y lágrimas, diciendo que se había equivocado. Nos había extrañado tanto. La familia debería perdonar. Los vecinos le habían contado sobre el Mercedes en mi entrada, las placas suizas, los camiones de entrega de tiendas elegantes. Había hecho su investigación, descubierto exactamente quién era Alessandro, cuánto valía su familia. Quería ser parte de la vida de Carmen ahora que Carmen venía con un fondo fiduciario y potencial de internado suizo. La dejé entrar, la dejé hablar. Habló sobre segundas oportunidades, lo joven que había sido, como solo quería lo mejor. Luego vio la foto de Carmen con la familia de Alessandro en su finca suiza, y sus ojos se iluminaron. Deberíamos planear su 6º cumpleaños juntas, dijo. Tal vez en Suiza. Siempre quise ver Ginebra. Fue entonces cuando Alessandro entró desde la cocina. Había escuchado todo. Mi madre prácticamente brillaba. Extendió su mano, comenzó a hablar efusivamente sobre su preciosa nieta. Alessandro miró su mano como si estuviera cubierta de aguas residuales. ¿Usted es la mujer que echó a su hija embarazada?, preguntó tranquilamente. Mi madre balbuceó sobre amor duro enseñando responsabilidad. Alessandro sacó su teléfono, le mostró algo. Su cara se puso pálida. Este es el reporte policial del refugio donde su hija pasó su primer mes sin hogar. La lista como joven abandonada. Este es el archivo de servicios sociales mostrando que aplicó para vivienda de emergencia mientras estaba embarazada de 8 meses. Este es el registro hospitalario mostrando que dio a luz sola mientras estaba listada como indigente. ¿Le gustaría que continuara? Mi madre trató de explicar, pero Alessandro la interrumpió. Deslizó a otra pantalla y la giró hacia ella. Su voz aún tranquila pero cortante. El formulario de ingreso del refugio llenó la pantalla con mi nombre en la parte superior y una casilla roja marcada junto a menor abandonada. Mi madre abrió la boca, pero Alessandro habló por encima de ella, preguntando si le gustaría que continuara a través de los 5 años de documentación que sus investigadores habían compilado. Me quedé congelada junto a la puerta de la cocina, mis manos agarrando el marco mientras veía su rostro pasar por excusas. Trató de decir algo sobre no entender qué tan malas eran las cosas, sobre pensar que me las arreglaría, sobre estar enojada y asustada también. Alessandro se desplazó por más pantallas sin romper el contacto visual con ella, mostrando registros hospitalarios y archivos de servicios sociales como si estuviera presentando evidencia en la corte.
El maquillaje de mi madre comenzó a correrse, mientras las lágrimas se mezclaban con la base que había aplicado cuidadosamente antes de venir aquí. Entonces, pivotó bruscamente, extendiéndose hacia mí con manos temblorosas y diciendo que había estado tan asustada, que había cometido un error terrible, que había pensado en mí todos los días. Retrocedí antes de que pudiera tocarme, mi voz sorprendentemente firme cuando le dije que necesitaba irse ahora. Alessandro se movió a mi lado sin decir palabra, su presencia sólida y de apoyo mientras caminé hacia la puerta principal, y la abrí. Mi madre se quedó parada en el medio de mi nueva sala de estar, mirando entre nosotros como si no pudiera creer que esto estuviera pasando. Preguntó si podríamos por favor solo hablar, si podía darle una oportunidad de explicarse apropiadamente. Mantuve la puerta abierta, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podían oírlo, pero mi mano no temblaba en la perilla. Recogió su bolso y las flores que había traído, pasando junto a mí con la cabeza baja, y más lágrimas surcando sus mejillas. La vi subirse a su auto e irse antes de cerrar la puerta. Luego me apoyé contra ella por un largo momento, mientras mis piernas se sentían débiles. Alessandro y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, después de que revisé que Carmen aún estuviera dormida arriba, su lucecita nocturna brillando suavemente a través de la grieta en su puerta. Se disculpó por sorprenderme con los documentos, explicando que cuando había contratado investigadores para encontrarme, habían compilado todo como parte de su búsqueda. Los archivos mostraron el panorama completo de lo que había sobrevivido, y los había guardado en caso de que necesitara pruebas. Hablamos sobre qué pasaba después, mis manos envueltas alrededor de una taza de té que se había enfriado. Esperaba que presionara por involucramiento inmediato con Carmen para visitas familiares y planes, pero en cambio, me sorprendió sugiriendo que empezáramos con confirmación legal de paternidad antes que nada. Dijo que quería todo oficial y protegido, que Carmen y yo merecíamos esa seguridad después de arreglárnoslas solas tanto tiempo. 2 días después, nos reunimos con Lea Müller en su oficina del centro, el tipo de lugar con alfombra gruesa y diplomas de derecho enmarcados cubriendo las paredes. Era más joven de lo que esperaba, tal vez de 30 y tantos, usando un traje práctico y expresión seria. Lea explicó que Alessandro la había contratado específicamente para representar mis intereses, no los suyos, y que trabajaba solo para mí, aunque él pagaba sus honorarios. Nos guió a través del proceso para una prueba de ADN, admisible en corte, el tipo que sería válido legalmente si alguna vez lo necesitáramos. Se sintió extraño tener un abogado que solo me respondía a mí, pero también más seguro de lo que había esperado. Lea hizo preguntas detalladas sobre lo que quería protegido y lo que más me preocupaba, tomando notas en un bloc legal amarillo. Sacó una carpeta de documentos y nos guió a través de límites financieros antes de que llegaran resultados de pruebas. Alessandro aceptó inmediatamente poner el apoyo infantil atrasado en una cuenta de depósito que solo se liberaría después de que la paternidad fuera confirmada a través de canales oficiales. La casa que compró fue a mi nombre con protecciones legales escritas, así que no podría quitármela sin importar lo que pasara entre nosotros. Me sentí abrumada viendo todo el papeleo, página tras página de términos y cláusulas, pero Lea explicó cada sección en lenguaje simple, señaló cada salvaguarda que había construido, cada protección que mantenía a Carmen y a mí seguras incluso si las cosas salían mal. Firmé donde indicó, mi mano acalambrándose al final, pero agradecida por cada palabra que se interponía entre nosotras y la incertidumbre. Mi teléfono vibró mientras terminábamos, un mensaje de Denise advirtiéndome que mamá estaba llamando a todos los parientes que teníamos. Les estaba diciendo que había mantenido a Carmen en secreto por despecho, que estaba siendo cruel al no dejarla ser abuela ahora. El viejo miedo de ser aislada de la familia me golpeó fuerte, esa sensación de estar cortada y sola que había definido los últimos 5 años. Pero me recordé que la mayoría de esos parientes habían creído que era una stripper de Las Vegas de todos modos, que nunca se habían comunicado cuando realmente necesitaba ayuda. Esa noche, me senté con Carmen en su cama, su conejo de peluche metido bajo un brazo, mientras me miraba con ojos curiosos. Le expliqué en términos simples que un amigo de Europa quería conocerla, alguien que había conocido hace mucho tiempo antes de que naciera. Preguntó si era bueno, y le dije que íbamos a averiguarlo juntas lentamente, que nos tomaríamos nuestro tiempo. No usé la palabra padre aún porque nada estaba oficialmente confirmado, y no haría promesas que no podía cumplir. Carmen asintió seriamente. Luego preguntó si el amigo veía las mismas caricaturas que ella. Dije que no sabía, pero que podríamos averiguarlo, que podía hacerle preguntas y decidir por sí misma cómo se sentía. Al final de la primera semana, nos encontramos en un parque público en una soleada mañana de sábado, del tipo con equipamiento más nuevo y astillas de madera en lugar de concreto. Alessandro trajo una pelota de fútbol simple, nada lujoso o caro, y preguntó a Carmen sobre su color favorito y si le gustaban los parques. Era tímida al principio, parada medio escondida detrás de mi pierna, pero lo suficientemente curiosa para responder que le gustaba el morado, y sí, le gustaban los columpios. Me quedé cerca mientras pateaban la pelota de ida y vuelta en el césped, Alessandro manteniendo sus movimientos suaves y su voz calmada. Carmen detuvo la pelota con su pie y preguntó por qué hablaba raro, inclinando su cabeza como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Alessandro se rió, un sonido realmente cálido, y explicó que era de Suiza, donde la gente habla diferente a como lo hacemos aquí. Quería saber si tenían McDonald's allá, y él dijo que sí, pero el menú estaba en francés y alemán en lugar de español.
Lo observé mantener todo apropiado para su edad y honesto, sin hacer grandes promesas sobre viajes o regalos, solo respondiendo sus preguntas como si fuera una persona real, cuyos pensamientos importaban. Patearon la pelota un poco más mientras yo me senté en una banca cercana, lo suficientemente cerca para intervenir, pero lo suficientemente lejos para dejarlos interactuar. La guardia de Carmen se bajó un poco mientras jugaban. Sus movimientos se volvieron menos rígidos, aunque aún me miraba cada pocos minutos para asegurarse de que estuviera ahí. En el octavo día, mi madre dejó un mensaje de voz que escuché 2 veces antes de borrarlo. Dijo que me perdonaba por mantener a Carmen lejos de ella todos estos años, que quería seguir adelante como familia por el bien de Carmen, que estaba lista cuando yo lo estuviera. Me sentí enojada escuchándolo. Luego, solo cansada. Ese agotamiento profundo que viene de lidiar con alguien que se rehúsa a entender. No devolví la llamada porque necesitaba tiempo para pensar, y ya no quería precipitarme en cosas que me lastimaran. El teléfono se quedó en silencio en mi mostrador de cocina mientras preparé el almuerzo de Carmen, untando mantequilla de maní como a ella le gustaba, y me di cuenta de que no responder se sentía mejor que tratar de explicarme una vez más. A la mañana siguiente, llevé a Carmen al jardín de infantes y manejé directo al trabajo para el turno temprano. Mi descanso para almorzar llegó al mediodía, y caminé 3 cuadras hasta la biblioteca pública, la misma donde había estudiado para mi diploma mientras Carmen era bebé. Encontré una terminal de computadora vacía en la esquina trasera, y busqué sitios web de información legal sobre derechos de abuelos en nuestro estado. Las leyes eran estrictas, requiriendo prueba de una relación existente o evidencia de que negar contacto dañaría al niño. Mi madre no tenía ninguna, pero los sitios web advertían que abuelos determinados aún podían presentar peticiones y arrastrar familias a través de batallas legales que costaban miles en honorarios legales. Abrí un cuaderno y anoté estatutos específicos, nombres de casos, requisitos de presentación. El acto de recopilar información hizo que el miedo se sintiera más pequeño, más manejable, como algo para lo que podía prepararme en lugar de solo temer. Tomé fotos de las páginas relevantes con mi teléfono y las envié por correo a Lea con un mensaje breve preguntando si deberíamos preocuparnos. De vuelta en el restaurante, me até el delantal y comencé a tomar órdenes para la hora pico de la cena, mi mente aún medio enfocada en terminología legal. La tarde siguiente, mi teléfono vibró durante mi descanso y el nombre de Lea apareció en la pantalla. Quería programar una consulta específicamente sobre proteger a Carmen y a mí del acoso legal, explicando que necesitábamos crear un rastro en papel y establecer límites claros antes de que mi madre pudiera ganar cualquier base legal. La cita fue programada para el martes siguiente a las 10 de la mañana, y arreglé intercambiar turnos con otra mesera para que funcionara. Esa noche de viernes, 2 clientes regulares se sentaron en mi sección, susurrando lo suficientemente alto para que yo escuchara sobre el Mercedes, con placas suizas estacionado afuera, y si estaba saliendo con algún tipo de príncipe. Mi cara se quemó caliente, pero mantuve mi pluma firme en el bloc de órdenes, enfocándome en escribir sus elecciones de comida con letra clara. Mi manager me notó parada congelada junto a la puerta de la cocina unos minutos después, y preguntó silenciosamente si estaba bien, ofreciéndose a moverme a mesas diferentes si la gente me estaba molestando. Le agradecí, pero dije que podía manejarlo, aunque mis manos temblaban ligeramente mientras llevaba platos de vuelta al comedor. El sábado por la tarde, Denise me envió un mensaje preguntando si podíamos reunirnos para tomar café en algún lugar discreto, y sugerí un lugar al otro lado de la ciudad, cerca de la autopista donde nadie de nuestro vecindario nos reconocería. Ya estaba sentada en una cabina de esquina cuando llegué, su libro de texto universitario extendido sobre la mesa, pero sus ojos se veían como si hubiera llorado. Pedimos café y me dijo que quería apoyarme, pero tenía miedo de que mamá la cortara financieramente, que solo estaba a la mitad de su carrera y no podía permitirse perder sus pagos de colegiatura. Extendí la mano a través de la mesa y apreté la suya, diciéndole que entendía completamente y que ya había ayudado más que nadie al traernos suministros en secreto durante esos años terribles. Ambas lloramos un poco, lágrimas silenciosas que limpiamos rápidamente para que los otros clientes no nos miraran. La prueba de ADN sucedió el lunes por la mañana en una oficina médica del centro con documentación oficial y procedimientos de cadena de custodia que se sintieron más serios de lo que esperaba. Un técnico en batas azules explicó cada paso mientras escribía información en formularios etiquetados. Luego tomó muestras de la mejilla de Carmen y Alessandro con bastoncillos largos de algodón. Carmen se rió y preguntó si estaban revisando caries como en el dentista, y Alessandro sonrió y dijo algo similar. Acordamos sin hablar, no decirle para qué era realmente la prueba hasta que tuviéramos resultados confirmados, manteniendo nuestras explicaciones simples y honestas, pero no aterradoras. Carmen saltó hacia el auto hablando sobre cómo el bastoncillo hizo cosquillas, mientras Alessandro y yo intercambiamos miradas que decían que ambos estábamos aliviados de que hubiera terminado. La tercera semana trajo la consulta del abogado donde Lea extendió opciones por su mesa de conferencias como cartas en un juego complicado. Podríamos establecer un arreglo formal de custodia a través de los tribunales, crear protocolos de privacidad para mantener esta situación fuera de círculos de chismes, y enviar una carta de cese y desista a mi madre si continuaba acosándonos. La claridad ayudó, aunque el papeleo se veía interminable, pila tras pila de formularios que necesitaban firmas y notarización.
Alessandro y yo pasamos 2 horas esa tarde redactando un esquema de copaternidad que comenzó con visitas supervisadas y creció gradualmente basado en el nivel de comodidad de Carmen. Lea sugirió horarios específicos con planes de respaldo para días festivos y días de enfermedad, haciéndolo sentir real y manejable en lugar de aterrador y abrumador. Ambos firmamos el borrador para mostrar buena fe mientras esperábamos resultados de la prueba, nuestras firmas viéndose oficiales al final de la página. El jueves, mi teléfono sonó durante mi turno de cena, y vi el número de la escuela de Carmen en la pantalla. La voz del administrador era calmada pero firme, explicando que mi madre había aparecido en la oficina, alegando ser la abuela y preguntando sobre procedimientos de recogida. Le dije a mi manager que tenía una emergencia, y dejé el trabajo inmediatamente, mis manos temblando con ira protectora, mientras manejé las 6 cuadras hasta la escuela. El administrador me aseguró que no habían liberado ninguna información, y preguntó si quería presentar una restricción formal para prevenir incidentes futuros. Dije que sí sin dudar, llenando el papeleo ahí mismo en la oficina, mientras Carmen jugaba en el patio, ajena a lo que había pasado. A través de Lea, envié a mi madre una carta escrita al día siguiente, estableciendo un límite de no contacto y explicando que cualquier intento adicional de acceder a Carmen o esparcir rumores familiares resultaría en acción legal. Firmarla me hizo sentir enferma de culpa, pero también extrañamente poderosa, como si estuviera eligiendo seguridad sobre mantener la paz por primera vez en mi vida. Esa noche, después de que Carmen se durmió, comencé un diario privado documentando cada interacción, mensaje de voz e incidente que involucrara a mi madre. Lea había dicho que podría importar en la corte algún día, pero también me ayudó a procesar todo, convirtiendo el caos en hechos organizados en papel. Escribir lo que realmente pasó hizo más difícil que dudara de mí misma después, creando un registro que no podía ser discutido o reescrito. La tarde siguiente, Alessandro apareció en mi apartamento con un catálogo de alguna compañía europea de muebles, páginas marcadas con notas adhesivas, mostrando casas de muñecas elaboradas que costaban 3.000 euros. Extendió el catálogo en mi mesa de cocina y señaló una mansión estilo victoriano con luces funcionando y detalles tallados a mano, diciendo, Carmen merecía cosas hermosas después de los años que habíamos luchado. Miré fijamente la etiqueta de precio y sentí mi estómago retorcerse porque eso era más que 2 meses de mi renta vieja, más de lo que había gastado en muebles para todo nuestro apartamento. Le dije que era demasiado muy rápido, que Carmen tenía 5 años y sería igualmente feliz con una de plástico de 30 euros de la juguetería. Se veía confundido y un poco herido, como si genuinamente no entendiera por qué tirar dinero a todo no era la solución. Nos sentamos ahí por 20 minutos, hablándolo, hasta que le expliqué que las experiencias importaban más que las cosas caras, que llevarla al museo de niños o al zoológico crearía mejores recuerdos que una casa de muñecas de la que crecería. Alessandro escuchó y realmente ajustó su pensamiento en lugar de resistirse, sugiriendo que planeáramos un viaje de fin de semana al Centro de Ciencias con las exhibiciones interactivas que Carmen amaba. Esa disposición de escucharme y cambiar de curso importaba más que cualquier regalo que pudiera comprar. 3 días después, los resultados de ADN llegaron por mensajero en un sobre oficial, con sellos de laboratorio y estampillas legales. Alessandro vino esa noche y nos sentamos en mi sofá, leyendo páginas de marcadores genéticos y porcentajes de probabilidad que confirmaron lo que ya sabíamos. Llamamos a Carmen de su cuarto, donde había estado coloreando, y la sentamos entre nosotros en el sofá, manteniendo nuestras voces calmadas y simples. Alessandro le dijo que era su papá y que había estado buscándonos por mucho tiempo, que no sabía de ella antes, pero ahora sí, y quería ser parte de su vida. Carmen procesó esto silenciosamente, su cara seria de esa manera que tienen los niños cuando están tratando de entender algo grande. Luego preguntó si esto significaba que tenía abuelos en Suiza, como su amiga Maya tenía abuelos en California. Dijimos que sí, que tenía toda una familia ahí que quería conocerla cuando estuviera lista, pero solo cuando se sintiera cómoda. Asintió y regresó a colorear como si necesitara tiempo para pensarlo sola. A la mañana siguiente, me reuní con Lea en su oficina y recomendó una terapeuta infantil llamada Phyllis Müller, que trabajaba específicamente con niños pasando por cambios familiares mayores. Programamos una cita de admisión para la semana siguiente, dándole a Carmen un espacio seguro para procesar todo sin que nosotros estuviéramos encima. Lea explicó que el apoyo profesional no era admitir falla, era proteger a Carmen de ser abrumada por situaciones de adultos. Estaba aprendiendo que pedir ayuda no significaba que fuera débil, significaba que era lo suficientemente inteligente para saber cuándo necesitábamos guía. Esa misma tarde, mi teléfono sonó durante mi turno en el restaurante, y vi un código de área local que no reconocía. El mensaje de voz pedía que devolviera la llamada sobre un comentario en la historia secreta que aparentemente se estaba esparciendo en línea. Mis manos comenzaron a temblar mientras escuchaba a la reportera explicar que había oído sobre la hija de Alessandro y quería verificar hechos antes de publicar. Inmediatamente llamé a Lea desde el baño del restaurante, mi voz tensa de pánico. Me dijo que activara el plan de privacidad que habíamos discutido, lo que significaba cero compromiso con cualquier medio y dejar que la historia muriera por falta de información. Acordamos no decir nada públicamente y tratar el silencio como nuestra defensa más fuerte. 2 días después, llegó un sobre grueso en mi buzón con la escritura de mi madre en el frente.
Adentro, había una carta de 5 páginas que mezclaba lenguaje de disculpa con condiciones y demandas, diciendo que lamentaba sus errores, pero también listando todos los lugares que quería llevar a Carmen y sugiriendo que planeáramos un viaje familiar a Suiza juntas. Escribió sobre cuánto nos había extrañado y cómo las familias deberían perdonar, pero cada párrafo venía con condiciones adjuntas y expectativas de que olvidara 5 años de abandono. Lo leí 2 veces y reconocí claramente el patrón de manipulación ahora, viendo cómo estaba tratando de forzar su regreso, actuando como si todo ya estuviera perdonado y ya fuéramos una familia feliz otra vez. Quería acceso a Carmen y al mundo de Alessandro sin realmente recuperar confianza o probar que había cambiado. La carta fue a mi carpeta de documentación con toda la otra evidencia. El martes siguiente me reuní con Phyllis en su oficina mientras Alessandro esperaba en el lobby. Hizo preguntas detalladas sobre la rutina de Carmen, su personalidad, cómo había manejado cambios en el pasado, qué me preocupaba más sobre esta transición. Luego, Alessandro entró y ambos explicamos la situación desde nuestras diferentes perspectivas, mientras Phyllis tomaba notas. Después de 1 hora, trajo a Carmen para una sesión usando juguetes y materiales de arte, manteniendo todo suave y apropiado para su edad. Carmen dibujó figuras y jugó con figuras de casitas de muñecas, mientras Phyllis hacía preguntas casuales sobre su familia y sentimientos. Al final, Phyllis nos dijo que mantuviéramos el horario de Carmen muy predecible e introdujéramos cambios gradualmente, dejando que Carmen controlara el ritmo de construcción de relaciones. Nos dio guiones específicos para hablar sobre temas difíciles y maneras de verificar con Carmen sin hacerla sentir interrogada. Esa noche, Denise me envió un mensaje preguntando si consideraría contacto limitado supervisado con nuestra madre para reducir la posibilidad de que presentara derechos de abuelos por despecho. Me senté mirando mi teléfono, sintiéndome dividida entre proteger a Denise de estar atrapada en el medio y saber que mi madre no se había ganado acceso a Carmen aún. Parte de mí quería hacer las cosas más fáciles para mi hermana, quien ya había sacrificado tanto ayudándonos en secreto todos esos años. Pero otra parte sabía que ceder a manipulación solo para evitar conflicto era exactamente como mi madre había controlado a todos por décadas. Le dije a Denise que necesitaba pensarlo y hablar con mi abogada primero. La mañana siguiente, Lea me guió a través de los requisitos legales para peticiones de abuelos en nuestro estado, mostrándome los estatutos específicos que decían que sin una relación existente, mi madre casi no tenía base para demandar derechos de visita. Sugirió ofrecer mediación primero como un gesto de buena fe, que también crearía documentación legal si mi madre se rehusaba a ser razonable o hacía demandas irrealistas. Podríamos mostrar a un juez que habíamos tratado de arreglar las cosas y mi madre había sido el obstáculo. Acepté probar mediación, pero solo con condiciones estrictas escritas de antemano sobre cómo se vería el contacto y qué límites eran no negociables. Esa tarde, encontré otra nota de la reportera metida en la puerta de mi apartamento. Esta ofrecía reunirse fuera del registro, solo para escuchar mi lado, antes de que la historia fuera distorsionada por otras fuentes. Sostuve el papel en mi mano, sintiéndome tentada a poner las cosas en claro y controlar la narrativa. Entonces, recordé la advertencia de Lea de que comprometerse en absoluto le daba combustible y atención a la historia, que el silencio era la manera más rápida de hacerla aburrida e irrelevante. Rompí la nota y la tiré a la basura. La semana siguiente, en la segunda sesión de terapia de Carmen, Phyllis le hizo dibujar una imagen de su familia y sus sentimientos. Carmen se dibujó en el medio con una burbuja de pensamiento llena de signos de interrogación sobre su cabeza. Cuando Phyllis preguntó suavemente sobre qué se estaba preguntando, Carmen dijo que tenía miedo de que su papá se fuera otra vez como antes, aunque sabía que no era su culpa no saber de ella. Escucharla nombrar el miedo en voz alta nos ayudó a abordarlo directamente en lugar de pretender que todo estaba bien. Ese fin de semana, Alessandro vino con una bolsa grande de tienda de manualidades y nos sentamos a la mesa de la cocina con Carmen entre nosotros. Sacó un calendario mensual en blanco con cuadrados grandes para cada día y 2 hojas de calcomanías mostrando aviones, cámaras de video, corazones y estrellas. Los ojos de Carmen se abrieron grandes e inmediatamente alcanzó las calcomanías mientras Alessandro explicaba que estábamos haciendo un gráfico especial para mostrar cuándo visitaría y cuándo hablarían en la computadora. La observé elegir a través de las calcomanías cuidadosamente, eligiendo corazones morados para días de llamadas de video y estrellas doradas para visitas en persona. Alessandro le mostró cómo contar los días entre visitas, señalando cada cuadrado y dejándola colocar las calcomanías ella misma. Las pegó ligeramente torcidas y sobrepuestas, pero estaba tan enfocada y seria al respecto. Cuando terminamos, quería colgarlo en su cuarto inmediatamente. Así que lo pegamos a la pared junto a su cama donde podía verlo lo primero cada mañana. Se echó hacia atrás y lo admiró. Luego preguntó si podía agregar más calcomanías para días especiales como su cumpleaños. Alessandro dijo que sí y le entregó toda la hoja, y sentí algo apretado en mi pecho, aflojarse solo un poco viéndolos planear juntos. 3 días después, Alessandro llamó mientras yo doblaba ropa y preguntó si sus padres podían tener algunas fotos de Carmen para su álbum familiar privado. Todo mi cuerpo se tensó, y puse la camisa que estaba sosteniendo. Le dije que necesitaba pensarlo y que podríamos hablar después. Después de colgar, me senté ahí sintiendo mis paredes protectoras volver a su lugar, pensando en extraños al otro lado del océano teniendo fotos de mi hija. Esa noche,
Hablé con Lea al respecto, y me ayudó a entender que compartir algunas fotos era razonable, pero podía establecer reglas estrictas. Al día siguiente, le dije a Alessandro que podía tener 3 fotos que yo elegiría con acuerdo escrito de que nada fuera a redes sociales, y las fotos se quedaran solo dentro de su familia inmediata. Aceptó sin discutir, y me agradeció por confiar en él lo suficiente para compartir aunque fuera eso. Elegí 3 fotos del último mes, mostrando a Carmen leyendo un libro, jugando en el parque, y sonriendo a la cámara. Enviarlas se sintió como entregar pedazos de ella que ya no podía proteger, pero lo hice de todos modos, porque Alessandro se había ganado algo de confianza. A la mañana siguiente, desperté con 5 llamadas perdidas de Denise. La llamé de vuelta y me dijo que revisara la página de Facebook de mamá inmediatamente. Abrí la aplicación con mi estómago ya retorciéndose, y encontré un álbum nuevo titulado Mis niñas preciosas, con cerca de 20 fotos viejas de Denise y yo de niñas. Los comentarios hablaban sobre recuerdos queridos y lazos familiares inquebrantables, y lo bendecida que era de tener hijas tan hermosas. Había fotos de cumpleaños y días festivos que apenas recordaba, todas de antes de quedar embarazada. Ni una sola foto de los últimos 5 años porque no había estado ahí. Los comentarios estaban llenos de parientes diciendo qué dulces eran los recuerdos y qué madre maravillosa debía ser. Me sentí enferma leyéndolo, viéndola reescribir la historia para todos los que no conocían la verdad. Denise ya había capturado pantalla de cada foto y comentario, y me los había enviado todos como documentación. Dijo que quería que tuviera prueba de lo que mamá estaba haciendo, en caso de que importara después. Guardé todo en una carpeta en mi teléfono etiquetada Evidencia, y traté de convertir el dolor en algo útil, en lugar de dejar que me llevara en espiral a viejos patrones de duda. Esa tarde, Lea llamó para decirme que había arreglado mediación con Waverly Mueller, una mujer que trabajaba con familias en conflicto. La sesión estaba programada para 2 semanas adelante, y las reglas básicas ya estaban escritas en el acuerdo. Mi madre tenía que disculparse específicamente por cada acción que tomó, comprometerse a empezar terapia dentro de una semana, y aceptar por escrito que cualquier contacto con Carmen era completamente mi decisión, sin línea de tiempo garantizada. Lea dijo que el abogado de mi madre había revisado los términos y había acordado asistir. Me sorprendió que hubiera aceptado condiciones tan estrictas, pero Lea me recordó que mi madre probablemente pensó que podría encantarse a través de la mediación y conseguir lo que quería de todos modos. Veríamos si realmente cumplía, o si esto era solo otra manipulación. 2 noches después, trabajé el turno de cena en el restaurante, y todo era normal hasta la mesa 12. Un cliente regular que venía cada jueves se sentó, y tomé su orden como siempre. Cuando traje su comida, me miró con esta sonrisa burlona, y dijo lo suficientemente alto para que mesas cercanas escucharan que había oído que me había conseguido un suizo rico, y si estaba segura de no haberlo atrapado a propósito. Me congelé por un segundo con el plato aún en mi mano, mi cara quemándose caliente. Luego puse el plato cuidadosamente, y le dije que eso era completamente inapropiado y necesitaba que parara. Se rió como si fuera una broma, pero mi manager ya había escuchado desde el otro lado del cuarto. Caminó hacia allá, y le dijo calmadamente que necesitaba pagar su cuenta e irse inmediatamente. Trató de discutir, pero ella se mantuvo firme, y dijo que el restaurante no toleraba clientes acosando al personal. Tiró efectivo en la mesa, y se fue mientras otros clientes observaban. Mi manager apretó mi hombro, y me dijo que tomara un descanso de 5 minutos atrás. Me quedé parada en la cocina, temblando de ira y alivio de que alguien realmente me hubiera respaldado. El lunes siguiente, Alessandro y yo nos reunimos con nuestros abogados en la oficina de Lea. Había preparado un plan de paternidad temporal que delineaba todo en detalle cuidadoso. Alessandro visitaría cada fin de semana alternado por 8 horas los sábados, con llamadas de video de miércoles por la noche. El apoyo financiero iría a través de una cuenta estructurada con documentación. Las decisiones mayores sobre la educación, salud y actividades de Carmen requerían que ambos estuviéramos de acuerdo. Todo estaba escrito oficialmente con firmas y líneas de testigo. Alessandro y yo nos sentamos uno frente al otro en la mesa de conferencias y firmamos nuestros nombres en copias múltiples. Tener todo documentado en lenguaje legal se sintió más seguro que solo confiar en la palabra del otro. La estructura protegía a Carmen más que nada, asegurando que ninguno de nosotros pudiera hacer cambios repentinos sin proceso apropiado. Lea archivó el plan con la corte esa misma tarde, así que se convirtió en parte del registro oficial. La sesión de mediación sucedió en una mañana gris de jueves en la oficina de Waverly en el centro. Mi madre llegó exactamente a tiempo, usando un vestido bonito y cargando pañuelos en su bolso. Waverly se sentó entre nosotras y revisó las reglas básicas antes de empezar. Mi madre lloró casi inmediatamente, diciendo que había sido joven y asustada también cuando quedé embarazada, que había cometido un error terrible. Pero luego comenzó a agregar justificaciones sobre tratar de enseñarme responsabilidad y pensar que el amor duro era el enfoque correcto. Me mantuve calmada, aunque mi corazón estaba latiendo fuerte, y la interrumpí. Dije que necesitaba que reconociera acciones específicas sin hacer excusas. Listé cada cosa que hizo en voz alta, pidiéndole confirmar que recordaba echarme con 2 horas de aviso, cambiar las cerraduras, rehusarse a todo contacto por 5 años, decirle a la familia que estaba muerta para ella. Lloró más fuerte, pero siguió tratando de explicar su razonamiento.
Waverly la detuvo y dijo que el ejercicio requería reconocimiento sin justificación. Mi madre luchó con eso, queriendo defenderse, pero eventualmente acordó escribir todo como tarea. Waverly programó una sesión de seguimiento para 2 semanas después, para revisar lo que escribió. Al día siguiente, me reuní con Phyllis para hablar sobre la mediación. Leyó las notas de Waverly cuidadosamente y preguntó cómo me sentía sobre la sesión. Le dije que fue más difícil de lo que esperaba escuchar llorar a mi madre, pero que estaba contenta de haber requerido responsabilidad real. Phyllis me ayudó a pensar si el contacto supervisado podría eventualmente ser seguro para Carmen. Dijo que mi madre necesitaría mostrar cambio sostenido a través del tiempo, no solo disculparse una vez y esperar acceso. Trabajamos criterios específicos juntas. 6 meses de terapia semanal con prueba de asistencia, responsabilidad escrita por sus acciones sin excusas o justificaciones, respetando cada límite que estableciera sin resistencia o manipulación. Solo después de cumplir los 3 requisitos consistentemente, consideraríamos siquiera una reunión supervisada entre ella y Carmen. La línea de tiempo se sintió correcta, dándole a mi madre una oportunidad de hacer trabajo real mientras protegía a Carmen de alguien que no había probado ser confiable aún. El sábado por la mañana, la historia de la reportera finalmente salió en un sitio de noticias local en línea. Me obligué a leerla con mi café, esperando lo peor, pero en realidad era respetuosa y enfocada en derechos de privacidad para familias en situaciones complejas. La reportera había verificado todo, y como había rehusado comentar, la mayoría era especulación sobre límites legales que murió en 2 días. Me sentí aliviada de que no fuera el artículo de chisme que temía. Algunas personas en el trabajo mencionaron haberla visto, pero nadie presionó por detalles. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Denise. Dijo que mamá había estado enviándole mensajes toda la mañana, quejándose de que yo estaba manteniendo a su nieta lejos de ella y pidiendo a Denise que hablara conmigo en su nombre. Pero esta vez, Denise no reenvió las quejas de mamá ni trató de mediar entre nosotras. En lugar de eso, me envió un mensaje diciendo que le había dicho directamente a mamá que trabajara con la mediadora y había dejado de tratar de usarla como intermediaria. Dijo que estaba harta de estar atrapada en el medio y que mamá necesitaba ganarse su regreso a nuestras vidas a través de sus propias acciones. Le respondí agradeciéndole y diciéndole que estaba orgullosa de ella por establecer ese límite. Se sintió como que tal vez Denise finalmente estaba encontrando su propia voz, en lugar de solo tratar de mantener a todos felices. La mañana siguiente, Alessandro llamó mientras preparaba el desayuno de Carmen y preguntó si podríamos encontrarnos en el parque cerca de mi apartamento para hablar sobre su horario. Acepté y nos sentamos en una banca mientras Carmen jugaba en los columpios a 20 metros donde podía verla. Sacó el calendario de su teléfono y sugirió quedarse una semana completa en lugar de los 3 días que habíamos planeado, diciendo que su familia quería más tiempo con Carmen y que podía trabajar remotamente desde el hotel. Sentí mis hombros tensarse y le dije que la terapeuta había sido clara sobre aumentos graduales, que saltar de 3 días a 7 era demasiado muy rápido para Carmen. Se veía frustrado, se pasó la mano por el cabello. Comenzó a discutir que ella parecía estar bien. Lo corté y expliqué que solo porque pareciera estar bien, no significaba que debiéramos presionar más, que los niños a menudo muestran estrés después de maneras inesperadas. Se sentó silencioso por un minuto, viendo a Carmen bombear sus piernas en el columpio. Luego asintió y dijo que entendía, aunque era difícil irse cuando las cosas iban bien. Aprecié que escuchara en lugar de resistirse, que estuviera dispuesto a ir despacio, incluso cuando iba contra lo que quería. Acordamos mantener 3 días esta visita y agregar un día más el próximo mes si Carmen manejaba bien la transición. Se sintió como que realmente estábamos aprendiendo a trabajar juntos, en lugar de solo cada uno renunciando a algo para mantener la paz. 3 días después, recibí un correo de Waverly con un adjunto mostrando que mi madre había completado su primera cita de admisión de terapia. La prueba era un formulario firmado de un terapeuta licenciado, confirmando la fecha y hora de la sesión, junto con un esquema de plan de tratamiento para citas semanales en adelante. Miré el documento por mucho tiempo, queriendo sentirme esperanzada, pero sintiéndome principalmente escéptica. Una cita no borraba 5 años de abandono, o cambiaba décadas de ella siendo controladora y condicional. El correo de Waverly era profesional y neutral, notando el progreso sin hacerlo sonar como más de lo que era. Me recordó que el cambio sostenido toma meses, no semanas, y que este era solo el primer paso concreto. Guardé el correo en una carpeta que había creado para toda la documentación de mediación, agregándolo a la pila creciente de evidencia que rastreaba todo. Esa tarde, manejé a mi viejo vecindario por primera vez desde que nos habíamos mudado. Me estacioné afuera del edificio donde Carmen y yo habíamos vivido en ese apartamento estudio mohoso por 3 años. La pintura aún se estaba pelando de la puerta principal, y el estacionamiento aún tenía los mismos baches llenos de agua aceitosa. Me senté ahí con el motor encendido, ventanas arriba, y los recuerdos me golpearon como un peso físico. El olor a moho que nunca se iba sin importar cuánta lejía usara. Carmen llorando de hambre mientras esperaba que mi cheque de pago se acreditara para poder comprar fórmula. Caminar 4 kilómetros al trabajo en la oscuridad, porque el autobús no corría lo suficientemente temprano para mi turno. Contar monedas para ver si tenía suficiente para la lavandería o si usaríamos ropa sucia otra semana. El miedo que vivía en mi pecho cada día. El cálculo constante de qué cuenta saltear para que pudiéramos comer. Agarré el volante y me recordé por qué era tan cuidadosa ahora.
por qué cuestionaba todo, y construía redes de seguridad, y me rehusaba a precipitarme a confiar en la gente. Eso no era paranoia o ser difícil. Era sabiduría que había ganado sobreviviendo cuando nadie nos ayudó. Era el instinto que había mantenido vivas a Carmen y a mí, cuando no teníamos nada. Me alejé del edificio después de 10 minutos, y manejé a casa a nuestro apartamento seguro con calefacción funcionando, y sin cucarachas. Agradecida, y también aún enojada por lo difícil que había sido. Carmen tuvo una hora difícil de dormir esa noche, llorando en su almohada sobre estar confundida. Me senté en el borde de su cama, y pregunté qué la confundía. Dijo que no entendía por qué tenía que ir al hotel de Alessandro a veces, en lugar de que él siempre viniera a nuestra casa, que se sentía raro tener dos lugares y no saber cuál era realmente hogar. Mi pecho dolió viéndola tratar de procesar algo que no tenía sentido a su edad. Saqué su conejo de peluche favorito del estante y le dije que íbamos a crear una rutina especial solo para cuando fuera entre casas. La practicamos juntas ahí mismo en su cuarto. Primero, empacará el conejo en su mochilita. Luego, cantaríamos el abecedario juntas mientras se ponía los zapatos. Luego, me daría 3 abrazos y yo le daría 3 besos antes de que se fuera. Cuando regresara a casa, haríamos todo al revés. Dejó de llorar y me hizo practicarlo 5 veces hasta que se sintió segura de que podía recordar. Al final, se estaba riendo cuando fingí olvidar qué letra venía después de la M. La arropé y prometí que haríamos el ritual cada vez, que la ayudaría a sentirse segura, incluso cuando la ubicación cambiara. La sesión de seguimiento de mediación sucedió una mañana de martes en la oficina de Waverly. Mi madre llegó 10 minutos temprano y se sentó en la sala de espera con una carpeta en su regazo. Waverly nos llamó y nos sentamos en las mismas sillas de la vez pasada, la misma distancia. Mi madre abrió su carpeta y sacó 3 páginas escritas a mano. Waverly le pidió que las leyera en voz alta. La voz de mi madre tembló mientras comenzó a listar cosas específicas que había hecho. Echarme con 2 horas de aviso cuando tenía 18 años y estaba embarazada. Cambiar las cerraduras para que no pudiera regresar. Rehusarse a contestar las llamadas de Denise cuando rogó por ayuda para meterme en un refugio. Decirle a la familia extendida que me había escapado para ser stripper, en lugar de admitir que estaba sin hogar. Nunca visitar el hospital cuando nació Carmen, aunque Denise le dijo cuál era. Vivir a 20 minutos por 5 años, y nunca una vez revisar si estábamos vivas. La lista continuó por ambas páginas. Lloró mientras leía, pero no paró para hacer excusas o explicar su razonamiento. Cuando terminó, me miró y dijo que lamentaba cada cosa específica que había hecho. No fue una disculpa perfecta, y pude decir que aún quería defenderse, pero fue más honesta que cualquier cosa que hubiera dicho antes. Me senté ahí dejando que las palabras aterrizaran sin apurarme a hacerla sentir mejor o decirle que estaba bien. Después de un largo silencio, le dije que aceptaba esto como un primer paso, no como absolución, y que necesitaría seguir probándose a través de acciones. Waverly tomó notas y programó nuestro próximo chequeo para un mes después. Me reuní con mi manager del restaurante al día siguiente durante el periodo lento entre almuerzo y cena. Expliqué que necesitaba ajustar mi horario para estar en casa para la rutina de dormir de Carmen en las noches que Alessandro no visitara. Sacó el calendario del personal en su tableta y trabajamos juntos. Dejaría 2 turnos de noche por semana y tomaría los turnos de almuerzo ocupados en esos días en su lugar. Los turnos de almuerzo en realidad pagaban mejor por el mayor volumen de mesas, y la multitud de almuerzo de negocios daba propinas más consistentes. Dijo que me había ganado primera elección en el horario después de ser confiable por 3 años y que preferiría trabajar conmigo que perderme a otro restaurante. Le agradecí y sentí una pequeña oleada de alivio de que esta pieza estuviera encajando. Los detalles logísticos se estaban sumando lentamente, cada uno haciendo que toda la situación se sintiera más estable y menos como que podía colapsar en cualquier momento. Alessandro y yo pasamos 2 horas en una cafetería redactando una declaración conjunta para la escuela de Carmen. La mantuvimos simple y factual. El padre de Carmen había sido localizado recientemente después de una búsqueda larga. Estábamos estableciendo un arreglo de copaternidad. Ambos padres pidieron que cualquier pregunta o preocupación fuera dirigida a nosotros privadamente, en lugar de ser discutida con otros padres o personal. Pedimos que Carmen fuera apoyada sin hacerla sentir diferente o como si fuera objeto de chismes. Alessandro se lo envió por correo a la directora, quien me llamó esa tarde. Dijo que apreciaba que fuéramos proactivos y acordó informar privadamente a la maestra de Carmen y al personal de la oficina principal. Harían una nota en el sistema sobre autorización de recogida y redirigirían cualquier pregunta a nosotros. Prometió que vigilarían por señales de que Carmen estuviera luchando y nos avisarían inmediatamente. Colgué sintiendo que la habíamos protegido de al menos una fuente de drama potencial. Phyllis me llamó el viernes por la tarde. Dijo que había revisado todas las notas de mediación y la documentación de terapia de mi madre y se sentía cómoda aprobando una reunión supervisada corta entre mi madre y yo antes de considerar cualquier contacto con Carmen. La reunión sucedería en la oficina de mediación con Waverly presente para que tuviéramos un espacio neutral seguro. Si las cosas iban mal, Carmen no sería afectada porque no sabría qué había sucedido. Si las cosas iban bien, podríamos considerar próximos pasos. Acepté la reunión y la programamos para el jueves siguiente. Pasé la próxima semana sintiéndome ansiosa y practicando lo que quería decir, escribiendo cosas y tachándolas, tratando de prepararme para una conversación que no sabía cómo tener. La reunión supervisada fue más difícil de lo que esperaba.
Me senté frente a mi madre en la oficina de Waverly con una caja de pañuelos en la mesa entre nosotras. Waverly explicó las reglas básicas y luego pidió a mi madre que leyera su disculpa escrita. Era más larga que lo que había leído en mediación, cubriendo todos los 5 años en detalle. Listó momentos específicos cuando había rehusado ayuda, mentiras específicas que había dicho a la familia, momentos específicos cuando había elegido su orgullo sobre mi supervivencia. Habló sobre recibir la llamada de Denise, de que había dado a luz sola, y elegir no ir al hospital. Describió ver la foto de Carmen por primera vez 2 años después, y no sentir nada porque se había convencido de que merecía lo que fuera que pasara. Su voz se quebró múltiples veces, pero siguió leyendo. Cuando terminó, puso los papeles y lloró sin tratar de explicar o defenderse. Me senté ahí y dejé que las palabras aterrizaran. Me dejé sentir la ira y el dolor sin empujarlo lejos para hacerla sentir mejor. Después de varios minutos, le dije que escuché lo que dijo. No dije que la perdonaba porque no estaba ahí aún. No dije que estaba bien porque no lo estaba, pero reconocí que había hecho el trabajo de escribirlo honestamente y leerlo sin hacer excusas. Waverly preguntó qué necesitaba de mi madre en adelante. Dije, terapia consistente, respeto por cada límite que estableciera, y tiempo para probar que realmente había cambiado. Pasamos el resto de la sesión negociando cómo podría verse el contacto limitado. Ninguna visita nocturna con Carmen hasta nuevo aviso. Ningún tiempo sola sin supervisión con ella por al menos 6 meses. Revisiones periódicas cada 3 meses basadas en el bienestar de Carmen y si mi madre seguía asistiendo a terapia. Podría ser llamada abuela, pero con reglas estrictas que podrían ser retiradas inmediatamente si cruzaba cualquier línea. Mi madre acordó todo sin discutir o tratar de negociar por más. Dijo que entendía que había destruido mi confianza y que recuperarla tomaría años, no meses. Waverly documentó todo en lo que acordamos y dijo que enviaría un resumen escrito en 2 días. Dejé la oficina sintiéndome exhausta, pero también como que los límites finalmente eran claros y justos. Mi madre tendría un papel en la vida de Carmen, pero con ruedas de entrenamiento que no se quitarían hasta que hubiera probado ser confiable a través de acción sostenida a través del tiempo. El cumpleaños de Carmen estaba a 3 semanas, y pasé una noche de martes haciendo una lista de lo que necesitaríamos para una fiesta en el parque. Globos, platos de papel, un pastel del supermercado, tal vez algunos juegos simples como la traes y pato pato ganso. Alessandro pasó esa noche para dejar algunos papeles de Lea y vio mi cuaderno en la mesa de la cocina. Preguntó qué estaba planeando y expliqué la idea del parque, cómo los amigos del jardín de infantes de Carmen vendrían y lo mantendríamos simple y divertido. Se quedó silencioso por un minuto. Luego sugirió que podría contratar una compañía de eventos que hiciera fiestas de princesas o tal vez rentar un lugar con actividades. Aprecié la oferta, pero le dije que no, que niños de 6 años no necesitaban entretenimiento elegante, y Carmen se divertiría más corriendo con sus amigas comiendo pastel. Se veía decepcionado, pero luego preguntó qué podía hacer para ayudar en su lugar. Lo puse a cargo de decoraciones y juegos, dándole un presupuesto de 50 euros y una lista de artículos de la tienda de 1 euro que necesitaríamos. Al día siguiente, me envió fotos de serpentinas y globos que había elegido, preguntando si los colores se veían bien juntos. Se sintió normal de una manera que importaba más que cualquier fiesta cara podría. Mi madre llamó 2 días después mientras doblaba ropa. Preguntó si Carmen podría querer visitar Suiza para su cumpleaños, tal vez ver los Alpes y quedarse en uno de los hoteles familiares. Paré a la mitad de doblar y le dije claramente que eso no iba a pasar, que nos estábamos enfocando en pequeñas visitas locales por ahora, y el viaje internacional estaba completamente fuera de la mesa. Trató de insistir suavemente, diciendo que sería educativo para Carmen y la familia realmente quería conocerla. Me repetí más firmemente, explicando que reconstruir confianza significaba respetar límites sin discutir cada vez. Se quedó silenciosa y luego dijo, está bien, que entendía. Ningún viaje de culpa, ninguna manipulación, solo aceptación. Colgué, sintiéndome sorprendida y un poco esperanzada de que tal vez la terapia realmente estaba funcionando. Lea programó una reunión en su oficina el viernes por la tarde para finalizar todo legalmente. Tenía una pila de papeles extendidos por la mesa de conferencias cuando Alessandro y yo llegamos. El plan de paternidad con nuestro horario acordado, la estructura del fondo de apoyo infantil y documentos para archivar todo con la corte. Pasamos 2 horas repasando cada sección, asegurándonos de que ambos entendíamos lo que estábamos firmando. Lea explicó cómo funcionaba el fondo, que el dinero fluiría mensualmente, pero trabajaría con un consejero financiero para manejarlo responsablemente. Ya había programado una cita para mí con alguien que se especializaba en ayudar a gente que de repente llegaba al dinero, enseñándoles cómo hacer presupuesto e invertir en lugar de solo gastar. El nombre del consejero estaba impreso en una tarjeta de presentación que me entregó. Primera reunión programada para el martes siguiente. Alessandro firmó todo sin dudar, y yo firmé también, mi mano temblando ligeramente porque todo se sentía tan oficial y permanente. Lea dijo que archivaría el plan de paternidad con la corte para el lunes, y que tendríamos estatus de copadres legalmente reconocido en pocas semanas. Saliendo de esa oficina, sentí como que el suelo bajo mis pies finalmente era sólido, en lugar de constantemente cambiante. Alessandro preguntó si quería tomar café y hablar, así que fuimos a un lugar silencioso unas cuadras más allá. Se veía nervioso, revolviendo azúcar en su espresso. Luego admitió que su padre Daniel lo había estado llamando cada 2 días sobre establecerse.
Su padre seguía insinuando que yo sería aceptable como pareja, dada la existencia de Carmen, que legitimaría todo y haría la situación familiar más limpia. Sentí mi estómago hundirse porque había temido que esto pudiera surgir eventualmente. Alessandro rápidamente agregó que le había dicho a su padre, no, que el romance no estaba en la mesa ahora mismo, y tal vez nunca. Necesitábamos ser copadres estables primero, y esa tenía que ser la prioridad, no alguna relación arreglada para hacer feliz a su familia. Dijo que la distancia respetuosa que estábamos manteniendo importaba más que cualquier gran gesto o relación podría. Que probar que podíamos trabajar juntos para Carmen era lo que contaba. Le agradecí por ser honesto y estuve completamente de acuerdo, aliviada de que estuviéramos en la misma página. Algunas cosas eran más importantes que finales de cuento de hadas, y la estabilidad de Carmen era una de ellas. Waverly me envió un correo de actualización la semana siguiente diciendo que mi madre había completado 3 sesiones de terapia, y el terapeuta notó que se estaba comprometiendo seriamente con el trabajo. El correo incluía una nota de que el cambio real tomaba meses o años, no semanas. Pero las señales iniciales eran alentadoras. Lo leí 2 veces, sintiendo mi escepticismo automático suavizarse solo ligeramente, en algo que podría volverse confianza condicional eventualmente. No estaba lista para creer que había cambiado aún, pero podía observar sus acciones y ver si se mantenían consistentes a través del tiempo. Las palabras eran fáciles, pero presentarse a terapia cada semana y respetar límites sin quejarse era más difícil. La primera visita supervisada sucedió una tarde de miércoles en un centro familiar del centro. Llevé a Carmen ahí y caminé adentro con ella donde un miembro del personal nos encontró en el lobby. Mi madre ya estaba en la sala de visitas, sentada en una mesa pequeña con libros para colorear y crayones puestos. Me quedé en el edificio, pero no en la sala, sentada en el área de espera con un libro en el que no me podía concentrar leyendo. El miembro del personal había explicado las reglas a mi madre de antemano. Ningún regalo, ninguna promesa sobre visitas futuras, no pedirle a Carmen que guardara secretos, solo conversación simple y actividades juntas. Después de 1 hora, la puerta se abrió y Carmen salió sosteniendo un dibujo coloreado de una mariposa. Mi madre la siguió atrás, manteniendo distancia apropiada y no tratando de abrazar a Carmen para despedirse. Agradeció al miembro del personal y salió por la salida lateral como habíamos acordado. Carmen estaba silenciosa en el auto, y no la presioné para hablar inmediatamente. Cuando llegamos a casa, le hice un snack y me senté con ella en la mesa de la cocina, preguntando suavemente cómo se sintió sobre ver a su abuela. Carmen dijo que la abuela parecía buena, pero también triste, y que habían coloreado juntas y hablado sobre animales favoritos. No estaba segura si quería verla otra vez pronto, tal vez en un rato, pero no la próxima semana. Le dije que eso estaba completamente bien, que ella podía decidir el ritmo y nadie forzaría nada. Sus sentimientos mixtos tenían sentido, y estaba orgullosa de ella por ser honesta sobre ellos. Acordamos pensarlo y hablar con la terapeuta en nuestra próxima cita antes de programar otra visita. La fiesta de cumpleaños de Carmen sucedió una soleada mañana de sábado en el parque cerca de nuestro apartamento. Los niños comenzaron a llegar alrededor de las 10, padres dejándolos con regalos envueltos y promesas de recogerlos al mediodía. Alessandro llegó temprano para ayudarme a instalar, colgando serpentinas de los postes del pabellón y arreglando las mesas plegables. Carmen corrió con sus amigas jugando la traes y riéndose tan fuerte que le dio hipo. Hicimos juegos simples como sillas musicales y luz roja, luz verde. Luego sacamos el pastel con su glaseado desordenado del supermercado y 6 velas. Todos cantaron, y Carmen las sopló de un respiro, su cara brillando de felicidad. Mi madre llegó a las 11 para su ventana supervisada de 30 minutos, parada en el borde del pabellón observando silenciosamente. No había traído regalos como se le instruyó, solo a ella misma, y sonrió cuando Carmen la saludó entre juegos. Cuando se acabó su tiempo, se despidió de Carmen sin drama y caminó de vuelta a su auto, yéndose exactamente cuando se suponía que debía. La vi irse, y sentí algo inesperado. No exactamente perdón, pero tal vez el comienzo de esperanza de que esto podría realmente funcionar si seguía siguiendo las reglas. Denise me encontró para almorzar el martes siguiente en un lugar de sándwiches a medio camino entre nuestros apartamentos. Se veía diferente de alguna manera, más relajada de lo que la había visto en años. Durante el sándwich de pavo, me dijo que había establecido un límite con nuestra madre, diciendo que no escucharía más quejas sobre mí, y que si mamá quería hablar de mí, podía hacerlo con su terapeuta en su lugar. Mamá había resistido al principio, pero Denise se había mantenido firme, y ahora sus conversaciones eran más cortas, pero menos tóxicas. Hablamos sobre lo que significaba ser hermanas, en lugar de solo 2 personas que sobrevivieron la misma madre difícil, haciendo planes para pasar más tiempo juntas y construir nuestras propias relaciones separadas del drama familiar. Se sintió bien tener una aliada que entendía dónde había estado, y no me estaba pidiendo perdonar más rápido de lo que estaba lista. La universidad comunitaria envió mi carta de aceptación para clases del semestre de primavera el jueves. Había aplicado semanas atrás, pero no me había permitido creer que realmente pasaría. 3 clases para empezar: fundamentos de negocios, composición en inglés e introducción a contabilidad. El horario funcionaba perfectamente con las horas de jardín de infantes de Carmen y los días de visita de Alessandro, y el estrés financiero que solía aplastarme ya no estaba ahí. Podía permitirme libros de texto sin elegir entre ellos y alimentos. Podía enfocarme en estudiar en lugar de trabajar turnos dobles.
Sentada en mi mesa de cocina con esa carta de aceptación, pensé sobre el futuro que siempre había querido para Carmen y para mí, el que había estado construyendo hacia a través de 5 años de infierno y supervivencia. Finalmente, se estaba volviendo real. No porque alguien me rescatara, sino porque había luchado por ello, y ahora tenía el apoyo para hacerlo suceder. El suelo se sintió sólido bajo mis pies por primera vez en 6 años, y estaba lista para seguir avanzando. Alessandro se fue a Suiza una mañana de martes, y Carmen se paró en la ventana viendo su auto desaparecer por la calle, su mano presionada contra el vidrio. Habíamos establecido el horario de llamadas de video antes de que se fuera, tiempos específicos marcados en su calendario con calcomanías especiales que ella misma había elegido. Esa primera llamada pasó a la hora de dormir, y le mostró su cuarto a través de la tableta, señalando sus juguetes y hablando sobre jardín de infantes. Escuchó cuidadosamente e hizo preguntas, y cuando colgamos, contó los días hasta su próxima visita, usando las calcomanías que habíamos pegado en el calendario de pared. El sistema funcionó mejor de lo que esperaba, dándole algo concreto que seguir, en lugar de solo esperar y preguntarse. Sabía cuándo esperarlo, y eso hizo la distancia más fácil de alguna manera. Convirtió su ausencia en algo manejable, en lugar de aterrador. Mi madre siguió yendo a terapia cada semana, y recibía las confirmaciones de asistencia de su consejero, como se requería. Programamos visitas mensuales supervisadas con puntos de control cada 3 meses, para revisar si el arreglo estaba funcionando para Carmen. El ritmo se sintió lento, pero eso era intencional, poniendo la seguridad de Carmen antes que los deseos de mi madre. Se presentaba a tiempo para las visitas, siguió las reglas sin resistirse, y no trató de manipular su camino a más acceso. La falta de drama me sorprendió más que nada porque había esperado que probara límites o hiciera demandas. En lugar de eso, parecía entender que este era su único camino de regreso, y necesitaba caminar cuidadosamente. Denise comenzó a encontrarse conmigo para café cada 2 semanas, y hablamos sobre cosas que no tenían nada que ver con nuestra madre, construyendo nuestra propia relación separada de problemas familiares. Tarde una noche, después de que Carmen se durmió, me senté en nuestra sala de estar con las luces apagadas solo pensando. El apartamento estaba silencioso y seguro. Nada como esas primeras noches en el refugio cuando Carmen dormía en un cajón de cómoda porque no podía permitirme una cuna. El contraste entre entonces y ahora me pegó fuerte. ¿Qué tan lejos habíamos llegado de ese hospital del condado donde había dado a luz sola? Pensé sobre las cucarachas en nuestro viejo estudio, los clientes que me tocaban el trasero por propinas de 2 euros, caminar 4 kilómetros al trabajo en la oscuridad. Esos recuerdos no se desvanecían solo porque las cosas mejoraron, y no quería que lo hicieran. Necesitaba recordar dónde habíamos estado, para nunca dar esta estabilidad por sentada. Gratitud y cautela vivían juntas en mi pecho, ambas igualmente reales y necesarias. Nuestra nueva normalidad era desordenada y estructurada, y completamente nuestra. Carmen tenía 2 padres que hablaban respetuosamente y coordinaban horarios, que ponían sus necesidades primero incluso cuando era difícil. Tenía una abuela ganándose su regreso con límites estrictos y controles regulares. Una tía que se estaba volviendo una amiga real en lugar de solo una hermana asustada. Y tenía una madre que había sobrevivido el infierno y construido algo sólido, que sabía exactamente cuánto costó llegar aquí. Todos terminamos en un lugar más estable que donde empezamos. No perfecto, pero genuinamente mejor. Y eso era suficiente por ahora.